¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Hilario Barcelata Chávez y les saludo a nombre del Colegio de Científicos de la Economía, Asociación Civil y del Cuerpo Académico Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, quienes en conjunto diseñan, elaboran este foro de análisis económico, que es un foro permanente para el análisis de la problemática a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. El día de hoy vamos a platicar acerca del desempleo en México y los efectos devastadores que ha tenido la pandemia, justo por la parálisis económica que ha propiciado. Para ese propósito nos acompañan el día de hoy dos economistas que a la vez son miembros del Colegio de Científicos de la Economía. Está con nosotros la licenciada Itzel Osiris Lira Morado, quien es secretaria del Comité Directivo del Colegio de Científicos de la Economía. Itzel, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a todos. En este foro vamos a realizar un análisis respecto a lo que es el empleo formal, el cual es aquel que incluye a los trabajadores que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales, tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación o finiquitos al término de la relación de trabajo. Me voy a permitir compartir una presentación para que... Claro. No sé si ya la pueden ver. En este momento la estamos viendo. Correcto. Bueno, en este caso vamos a comenzar con el análisis del comportamiento del número de trabajadores formales a julio de cada año. Esto debido a la disponibilidad de los datos. De esta forma podemos observar en la gráfica que el empleo formal fue creciendo de 2010 a 2019. Si bien no fue un crecimiento a grandes dimensiones, sí fue un crecimiento que se mantuvo constante a lo largo de esos años. Sin embargo, podemos observar que en 2020 dicha variable presentó una disminución al pasar de 20.385.000 trabajadores a 19.495.000 trabajadores. Es decir, que a julio de este año existen 889.427 trabajadores formales menos que en julio del año pasado. Ahora bien, realizando un análisis respecto a la creación de empleos y la eliminación de los mismos a julio de cada año, tenemos que al comparar el valor de empleos al inicio de año, esto es los empleos que se dieron en enero, con relación a los empleos del mes de julio, se tiene que en México, en lo que va de 2020, se han perdido en total 994.445 empleos. Teniendo además que 2019 fue el año que menos empleos se generaron, con un valor de apenas de 211.368 empleos. Valor que incluso es superado por el valor que se presentó en 2013, cuando se crearon 256.520 nuevos empleos. De esta forma, revisando el comportamiento del empleo por mes desde 2019 y hasta julio de 2020, tenemos que el problema de la pérdida de empleos ya se venía dando desde diciembre de 2019, cuando se perdieron en total 382.210 empleos. Que si podemos, como podemos ver en la gráfica, este valor incluso supera la pérdida que se tuvo en mayo de este año, que fue igual a 344.526 empleos formales. Por mi parte, esto sería todo en esta primera parte. Muchas gracias, Itzel, por tu aportación en esta primera ronda de presentación. Tenemos también con nosotros a la licenciada en Economía, Marisela Hernández. Ella es tesorera del Colegio de Científicos de la Economía y hoy nos acompaña para participar en este análisis del desempleo en México. Buenas tardes, Mari. Hola, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Permítanme, por favor, proyectar una presentación. Claro, adelante. ¿Pueden indicarme si ya la pueden visualizar, por favor? En este momento ya la estamos viendo y
se proyecta. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca del empleo formal en el estado de Veracruz. Tenemos una primera gráfica donde mostramos un comportamiento retrospectivo de cómo ha sido el empleo formal en el estado. Podemos ver que en los últimos 10 años, en lo que es 2010 a 2019, se crearon 74,298 empleos. Cabe mencionar que este tipo de empleos pues, son los permanentes y eventuales que son registrados ante el IMSS. Tenemos aquí el empleo formal registrado en enero-julio del año 2020. Como podemos observar, el comportamiento ha sido decreciente a partir del mes de febrero y esto significa, en comparación con la gráfica anterior, que de los 74,298 empleos que le comentaba se crearon de 2010 a 2019, pues en lo que va de este año se han perdido el 70.4%, es decir, 52,296 empleos. Cabe destacar que de esta cifra, de estos 52,000 empleos perdidos, el 75.7% corresponde a hombres y el 24.3% en mujeres. Comparando igualmente con la gráfica anterior, podemos observar que ahora el nivel de empleo que se posiciona en 710,000 se encuentra más o menos en los niveles que teníamos en 2011. Es decir, si hacemos una comparación en lo que va de 2011 a 2020, únicamente es como si se hubieran generado 1,178 empleos. Si realizamos un análisis de manera mensual para visualizar en qué mes se vio más afectado el empleo formal en el estado, podemos observar que fue en el mes de mayo, en donde se redujeron alrededor de 22,920, seguido por el mes de abril, en el cual se perdieron 20,810 empleos. Es todo por mi parte en esta primera parte. Muchas gracias, Mari, por tu aportación y por darnos esta visión muy clara de lo que está pasando también en el estado de Veracruz, una pérdida muy importante. Vemos cómo a lo largo de los años se van acumulando la creación de empleos, muy poco a poco, también sucede lo mismo a nivel nacional, muy poco a poco, mes con mes, año con año, se van sumando empleos y a partir de la parálisis económica que sufre el país por la pandemia, pues vemos un desplome que, digamos, representa la pérdida de toda la ganancia en empleo que se había dado en los últimos 10 años. Una verdadera catástrofe que está sucediendo y que, bueno, continuamos analizando. Vamos a darle nuevamente la palabra a la licenciada Itzel Lira para una segunda abordaje de este tema. Bueno, me voy a permitir nuevamente compartir la presentación. No sé si ya puedan verla. Ahí está. Ok. Bueno, en esta segunda parte vamos a revisar un poco lo que es la situación de los estados en cuestión de empleos formales. De esta forma tenemos que al realizar el mismo ejercicio, es decir, al comparar el número de empleos que se dieron en enero de este año con el valor que se presenta al mes de julio, encontramos que Baja California es el único de los estados que presenta un aumento en esta variable con 2,507 nuevos empleos, mientras que Ciudad de México es la entidad que más empleos formales ha perdido, con un total de 177,161, seguido por Quintana Roo, quien tuvo una pérdida en el año de 115,929 empleos, mientras que Jalisco perdió en total 79,658 empleos y Nuevo León 73,934. Algo importante de destacar es que estas 4 entidades que muestran las mayores reducciones de empleos presentan también disminuciones importantes en la creación de empleos durante diciembre de 2019 o durante el transcurso del año 2019. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México tenemos que en diciembre tuvo una reducción de empleos formales de 70,765, mientras que en enero de 2020 se perdieron otros 35,805 empleos. Por su parte, Quintana Roo también tuvo reducciones en el año 2019, fueron 4 en total. La más profunda fue la de diciembre de 2019, cuando se perdieron 14,292 empleos.
Es importante mencionar que en el caso de Quintana Roo, si podemos ver en la gráfica, la creación de empleos más grande la tuvo en julio y el total fue de tan solo 6,297 empleos. Por su parte, Jalisco tiene también reducciones importantes en el año. La más significativa fue la de diciembre de 2019, donde se perdieron 27,451 empleos, valor que incluso supera los registros que se presentaron en el mes de mayo, por ejemplo, o en el mes de junio, asimismo los que se presentaron en el mes de julio de 2020. Finalmente, en lo que corresponde a Nuevo León, presenta, al igual que los otros estados, una reducción en diciembre igual a 38,916 empleos, valor que nuevamente incluso es mayor a la pérdida de empleos que se registró en mayo de este año. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias, Itze, por esta aportación. Vemos ahí en los datos un aspecto muy interesante, que es uno de los estados más afectados, Quintana Roo, en segundo lugar, con 115,000 empleos perdidos. Bien, es el reflejo de pues la parálisis de la actividad turística, que es la que más ha sufrido pues los embates de esta pandemia. Otros estados como Estado de México, Jalisco y Nuevo León, que si bien tienen una porción de empleo turístico, también es importante la actividad industrial, que también ahí fue donde más sufrieron las consecuencias en esas actividades que también tuvieron que estar paradas durante algún tiempo. Hoy veremos los resultados más adelante, si se ha ido atenuando esa caída en el empleo como consecuencia de la reactivación parcial de las economías estatales, y lo que es cierto es que pues a quien más trabajo le va a costar en este caso es aquellos estados que dependen en su mayor parte del empleo, pues del turismo, como insisto nuevamente, Quintana Roo, porque pues esas actividades van abriéndose muy lentamente. Vamos a pasar a otra fase del análisis y nuevamente le damos la palabra a la licenciada Marisela Hernández. Muchas gracias, doctor. Voy a permitirme proyectar nuevamente la presentación para el apartado siguiente. Adelante, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que ha sido el empleo en la capital, en el municipio de Jalapa. Tenemos así que en el municipio de Jalapa se ha presentado un comportamiento similar a lo que ha venido siendo el empleo formal en el estado, mostrando un decrecimiento en los niveles de empleo a partir de marzo de 2020. Sin embargo, a diferencia del comportamiento estatal, en lo que son los meses mayo a junio, se crearon 143 empleos, lo que a nivel estatal no se presentó. A partir del mes de febrero, a nivel estatal, hubo decrecimiento. Aquí tuvimos un leve incremento en el mes de junio, sin embargo, para el mes de julio, nuevamente, vuelve a decrecer en 15 unidades. Tenemos así que en términos generales, en el ayuntamiento de Jalapa o en el municipio de Jalapa, se han perdido cerca de 1,207 empleos, pasando en enero tener 182 a 156,975. Ahora vamos a hacer una breve revisión a lo que fue la pérdida de empleo, pero por sectores, igual aquí en lo que es el municipio de Jalapa, en los meses de enero-julio 2020. Dentro de los sectores más afectados se encuentra lo que es servicio para empresas. Vio reducido su personal en 2,193 personas, seguido por el comercio por 502, la construcción por 475, mientras que transportes y comunicaciones ha perdido cerca de 91 empleos, y en el sector agropecuario 14 personas se han visto afectadas por los efectos de esta pandemia. En lo que corresponde a servicios sociales y comunales, pues bueno, vemos que sí ha tenido un incremento en el nivel de empleo en 1,503, la transformación, la eléctrica y la extractiva también. Sin embargo, pues esto no logra cubrir
el desempleo que los otros sectores han tenido. Por mi parte es todo. Sí, gracias, María. No sabía si habías terminado. Ok, bueno, datos muy interesantes en el ámbito local, como vemos. También hay una afectación importante. Destaca ahí lo que está pasando pues en la industria de la construcción, que si bien no es la que mayores empleos ha perdido, porque está en todo caso el caso de los servicios a las empresas, pero llama la atención porque la construcción pues es también uno de los sectores más afectados, y que además en los últimos años ha tenido una reducción considerable en el volumen de la producción y por lo mismo en los aspectos relativos al empleo. Y para dar una visión complementaria de lo que ha sido un concepto más amplio de empleo, aquí las presentaciones que hemos visto nos han hablado acerca del empleo formal. El empleo formal es el dato que nos ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social de los registros administrativos de los trabajadores afiliados, los trabajadores que afilian los patrones cuando un trabajador pues inicia sus labores. Pero hay un dato más amplio que se refiere a la ocupación. La ocupación incluye los trabajadores que están registrados en el Seguro Social, más aquellos que realizan una actividad, un empleo, una actividad subordinada y remunerada, pero no están registrados por razones de incumplimiento de los patrones en el Seguro Social. Y también abarca otras categorías, como son los trabajadores que trabajan por su cuenta, los empleadores, los trabajadores que no son asalariados, que trabajan por comisión, por propinas, etcétera, ¿no? Entonces, la población ocupada viene siendo una parte de la población, un grupo poblacional más amplio, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el mes pasado se habían perdido pues la población ocupada se había reducido en cerca de 10 millones de personas, 12 millones de personas. El informe de julio nos señala que ya las personas están regresando, digamos, porque esto había sido resultado de que mucha de la población económicamente activa que está buscando empleo, está trabajando, buscando empleo, la población económicamente activa se divide en población ocupada y población desocupada. Mucha de la población económicamente activa dejó de buscar trabajo porque no lo encontraba y se fue a la población no económicamente activa, en el ámbito de el grupo de los disponibles, es decir, de personas que están dispuestas, quieren trabajar, pero no están buscando trabajo. Por eso la población económicamente activa se redujo en esa cantidad. Sin embargo, ya algunas personas regresan después de las medidas que se están dando para reactivar la economía, y de esas 12 millones de personas que se habían tenido que retirar del mercado laboral o de la búsqueda de empleo, 5.7 millones de personas 5.7 millones de personas regresaron al mercado laboral. De esas, 4.8 millones pudieron encontrar un trabajo y ya se encuentran como personas ocupadas, mientras que 901,000, esto es casi 1 millón de personas, se encuentran en condición de desocupación, es decir, regresaron a buscar trabajo, pero no lo consiguieron. Es muy interesante observar esta parte, porque todavía hay una cantidad muy importante de personas que se retiraron del mercado laboral y que no regresaron, y que todavía se encuentran en la parte de la población no económicamente activa, disponibles, que quieren trabajar, pero que a su juicio las condiciones económicas del país no les permiten encontrar un empleo y por eso mismo no están buscando empleo. La estadística de el INEGI nos permite identificar entonces justamente esta recuperación que ya se ha comentado ampliamente. También tiene un componente importante de precarización de la ocupación, porque si bien están recontratándose, digamos, los trabajadores, pero
está haciendo a tiempo parcial, está haciendo con salarios muy bajos y en la mayoría de los casos, esto sí es grave, sin prestaciones económicas. Es decir, mucho de este 5.7, de estos 4.8 millones de personas que consiguieron nuevamente una ocupación se encuentran en el mercado informal. Para contarlo como una más de las consecuencias de la paralización de la economía. Bien, vamos a continuar y vamos a hacer una última ronda de presentación para conocer las ideas finales y las conclusiones de nuestras participantes. Le doy nuevamente la palabra a la licenciada Itzel Lira. Gracias, doctor. Bueno, después de analizar todo esto, yo creo que lo que podemos concluir es que indudablemente la pandemia vino a agravar el problema del empleo formal. Pero este es un problema que ya existía, un problema que se agudiza sobre todo a finales y principios de año. Es algo que necesita acciones urgentes, es necesario incentivar a las empresas para que creen más empleos formales, crear las condiciones necesarias que permitan atraer inversión, la cual coadyuve a la creación de nuevas fuentes de empleo. Empleos formales que, como usted comenta, son aquellos que tienen las prestaciones, que son reconocidos y donde los trabajadores están cubriendo están teniendo sus derechos a salvo. Por mi parte, eso sería todo y no me queda más que agradecer la invitación al foro. Muchas gracias a ti, Itze, por tu participación y por la presentación de estos datos que nos permiten tener un diagnóstico muy particular de lo que está sucediendo en el empleo formal en México y en los estados. Una búsqueda acuciosa, sin duda. Te agradezco mucho tu participación. Bien, vamos a darle la palabra a la licenciada Marisela Hernández para lo mismo, una última participación con ideas conclusivas. Gracias, doctor. Bueno, pues como hemos visto, el enorme decrecimiento del empleo formal en el estado de Veracruz, se ha perdido pues el avance que teníamos de los últimos 9 años, como podíamos observar, de lo que era 2010 a 2019. Es y será necesario que se generen pues las condiciones para que empresas y especialmente micronegocios, que son los que se han visto afectados mayormente, pues puedan permanecer operando y con ello efectuar la contratación de personal, obviamente pues bajo las condiciones de lo que es el empleo formal, para que precisamente en lo que es en el largo plazo, pues bueno, ellos puedan tener lo que son sus contribuciones de seguridad social y ya más a futuro pensar en algo más como una pensión. El empleo sabemos que permite pues a las familias superar lo que es pobreza, así como impulsar prosperidad, inclusión y cohesión, que pues a largo plazo esto nos genera desarrollo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Mari, por tus aportaciones, también por justamente el insistir en esta última idea de la necesidad de generar empleos, pero sobre todo empleos de calidad, es decir, empleos que tengan, por lo menos que cumplan con la obligación legal de otorgar prestaciones laborales a los trabajadores, que es un ámbito muy importante porque muchas veces el hecho de que se tenga, a final de cuentas, empleo, no significa necesariamente que existan mejores condiciones de vida para los trabajadores y si solo depende de su ingreso laboral, pues no tiene acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, a tener la garantía de una pensión en su retiro. Por eso es tan importante que las empresas estén en condiciones de poder ofrecer estas condiciones laborales. Algo que hay que decir es que estamos en esta condición, en opinión de mucha gente, cuando nos referimos a la situación de caída de la producción en todos los sectores, caída del consumo, la inversión, caída del empleo. La opinión de muchas personas es, bueno, pues es que así estamos en todo el mundo, porque la pandemia vino a afectar a todo el mundo. Efectivamente, o sea, la pandemia generó la necesidad de hacer una parálisis, de parar la economía para evitar los contagios, pero en muchas partes del mundo, y esto fue una tarea, una obligación, una actividad que realizó cada uno de los gobiernos, decidieron hacer planes para apoyar o para aminorar la caída
Tal es el caso de planes que dieron transferencias a las personas, a las familias en general, como el caso de Estados Unidos, que incrementaron los montos que se les otorgan por seguro de desempleo, algo que no tenemos en México y que ahora vemos hace mucha falta, un seguro de desempleo, y los apoyos que se dieron a las empresas para evitar, uno, la quiebra y dos, que despidieran trabajadores. Era muy importante que el gobierno de México llevara a cabo medidas de esa naturaleza para evitar un impacto tan grande de la pandemia. Hoy nos damos cuenta, la caída en la producción y el empleo es muy superior en México, un país que prácticamente no ha hecho nada para aminorar el impacto contra lo que ha sucedido en otros países. Y ya ni se diga en materia de evitar los contagios, una estrategia mucho más exitosa en otros países que precisamente porque los gobiernos se tomaron la tarea muy en serio, lograron parar la pandemia muy rápido y volver a la actividad económica, abrir sus economías y recuperarse más rápidamente. Entonces, la profundidad y la extensión de la crisis económica tiene que ver con la profundidad y la extensión de la pandemia, y que es resultado, pues sí es un resultado natural, evidentemente, porque el virus ahí está, pero en las manos de los gobiernos está y seguirá estando el que la pandemia no siga afectando más la economía y el bienestar de la población. Y eso me parece que sí es y hay que insistir, es una tarea importantísima de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno de los gobiernos de los estados. No pueden, digamos, decir, pues no es mi responsabilidad, esto es una cuestión biológica, digamos, ¿no? Porque hay medios para poder evitar que esto se siga profundizando y sigamos perdiendo más en términos de producción, en términos de empleos. Aún creo que estamos a tiempo de recomponer las cosas, de elaborar una estrategia que finalmente permita reducir considerablemente los contagios, cosa que no se ha logrado, y por supuesto, de inmediatamente que se logre eso, poder nuevamente abrir las economías estatales, las economías locales, para que las empresas puedan regresar a trabajar, puedan recontratar trabajadores y pueda de esta manera evitarse que se profundice el deterioro en el bienestar de las personas. Ya hay datos de la Comisión del Coneval respecto al incremento de las personas en pobreza. No solo Coneval, CEPAL y otras instituciones han hecho cálculos respecto a cómo esta pérdida del empleo, pérdida de los ingresos ha propiciado pues que las personas caigan en pobreza. Y los cálculos en general hablan alrededor de 10 a 15 millones de personas que han caído en pobreza justamente por la pérdida de su empleo, por la pérdida de su empresa, por la pérdida de los demandantes que estaban consumiendo sus productos. Entonces, es muy importante que se pueda hoy elaborar una estrategia para evitar que esta situación económica se siga profundizando. Quiero agradecerle mucho su presencia, su asistencia a este foro de análisis económico organizado por el Colegio de Científicos de la Economía y por el Cuerpo Académico, Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo para ustedes y por supuesto, el video quedará grabado para que lo pueda ver en otra oportunidad, si en esta oportunidad no lo pudo ver completo. Agradezco nuevamente a nuestras participantes, a la licenciada Itzel Lira. Itzel, muchas gracias y hasta luego. Gracias a usted, doctor. La licenciada Marisela Hernández. Mari, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctor, por la invitación. A usted, muchas gracias por estar con nosotros, por ver este programa, por participar en este análisis. Y pues esperamos que sea de utilidad y que contribuya al conocimiento científico de la problemática que se está viviendo en nuestro país. Le deseo una muy buena tarde. Hasta pronto.